la Biblia. Más que un libro antiguo, más que letras impresas en papel. Para millones de personas alrededor del mundo, es la voz viva de Dios. En este video exploraremos la primera creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: la palabra de Dios, su origen divino, su propósito y su poder transformador. ¿Qué significa realmente creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué es tan central para la vida cristiana? La primera creencia fundamental de los adventistas del Séptimo Día reconoce que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la palabra escrita de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo, fue entregada a través de hombres santos de Dios que hablaron y escribieron bajo su dirección. La Biblia revela infaliblemente la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. La primera creencia dice así: las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra de Dios escrita, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado al hombre el conocimiento necesario para la salvación. Los adventistas creen que la Biblia no es cualquier texto, sino que es inspirada por Dios. Es la revelación viva de Dios para la humanidad, como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, el apóstol Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada divinamente. No solo contiene inspiración, es inspirada. Esta inspiración no anuló la individualidad de los escritores, sino que Dios actuó mediante ellos, respetando sus estilos, contextos y personalidades para transmitir su verdad. El apóstol Pedro confirma este proceso al declarar: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Para los adventistas, la Biblia es la norma final de fe y práctica. Aunque Dios se revela de muchas maneras, a través de la naturaleza, la historia y la conciencia, la revelación suprema se encuentra en las Escrituras. Jesús mismo reconoció la autoridad de la palabra de Dios. En su oración intercesora dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Así, la Biblia no es simplemente un testimonio acerca de Dios, es verdad en sí misma. La Biblia no fue escrita en una noche, ni por una sola persona. Fue redactada por más de 40 autores, durante unos 1500 años, en diferentes contextos culturales e históricos. Y sin embargo, tiene un mensaje coherente. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que aunque los autores usaron su estilo y lenguaje, el mensaje vino directamente de Dios. La Biblia no es solo historia o poesía sagrada. Es una guía práctica para nuestra vida diaria. La Biblia revela quién es Dios, su carácter y su propósito. A través de sus páginas conocemos su amor, justicia, misericordia y plan para salvarnos. Como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. La palabra guía al creyente en cada etapa de la vida, revelando no solo el camino hacia la salvación, sino también los principios para una vida abundante aquí y ahora. En un mundo lleno de voces, la palabra de Dios es una brújula moral y espiritual. Nos muestra quién es Dios, cuál es nuestro propósito, y cómo vivir de manera que refleje su amor. Jesús mismo utilizó la Escritura en su vida. Al ser tentado en el desierto, respondió con estas palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Uno de los puntos más poderosos de esta creencia es que la Biblia nos revela el plan de salvación. Nos muestra cómo Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesús para rescatarnos. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a Jesús. Es más que un libro, es una carta de amor del Creador a sus hijos. La Biblia no solo informa, transforma. Al recibirla con fe, el creyente experimenta una renovación completa. El apóstol Pablo enseña: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo obra en el corazón, llevando al arrepentimiento, produciendo obediencia y capacitando para una vida de servicio. Aunque hay partes profundas o difíciles de interpretar, la Biblia es suficientemente clara para comunicar el plan de salvación. No es necesario depender de tradiciones humanas o interpretaciones privadas que contradigan su mensaje. El mismo apóstol Pedro advierte: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1, 20. Los adventistas creen que la Escritura es su propio intérprete, pues la Biblia se explica a sí misma. Cada creyente está llamado a estudiar la palabra por sí mismo. Los bereanos del primer siglo fueron elogiados porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11. Esta actitud de búsqueda, humildad y dependencia del Espíritu Santo sigue siendo el ideal para los cristianos de hoy. La Biblia, aunque escrita a lo largo de más de 1500 años, por más de 40 autores en distintos contextos culturales, tiene un mensaje único y coherente. La armonía de sus enseñanzas, centradas en la redención en Cristo, testifica de su inspiración divina. El apóstol Pablo resalta: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Cada historia, cada profecía, cada salmo y cada carta tienen el propósito de fortalecer nuestra fe y esperanza en Dios. En un mundo lleno de confusión moral, relativismo y escepticismo, los adventistas sostienen que la Biblia sigue siendo la brújula segura. Cristo mismo advirtió: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Confiar en la palabra de Dios es confiar en su autor, un Dios que no cambia, un Dios que cumple todo lo que promete. ¿Cómo podemos hacer de la Biblia parte de nuestra vida diaria? Aquí algunos consejos prácticos. Lee un pasaje cada mañana. Medita y ora sobre lo que has leído. Comparte con otros lo que Dios te está enseñando. Deja que transforme tus pensamientos y decisiones. Como dice Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no es un libro viejo y polvoriento, es viva, actual, y sigue hablando a nuestras vidas hoy. La Biblia es el fundamento sólido sobre el cual se edifica la vida cristiana. Es el alimento espiritual del creyente, el manual del peregrino en su viaje hacia el hogar eterno. En ella encontramos la luz que disipa nuestras dudas, la fuerza que sostiene nuestra fe y el amor que transforma nuestro ser. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, 8. Si quieres conocer a Dios, entender tu propósito y encontrar esperanza verdadera, abre la Biblia. Allí encontrarás las palabras del Dios que te creó y que te ama. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, suscríbete para conocer más sobre las creencias adventistas. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.